¿Qué símbolo establece el arroyo de Cedrón entre el rey David y el Señor Jesús? ¿Por qué el apóstol Juan no menciona el beso de Judas? ¿Qué significa que hayan llamado Nazareno al Señor Jesús? La palabra de Cristo Jesús es palabra de Dios. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy. Si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que él había dicho: de los que me diste, no perdí ninguno. El arresto de Jesús. Estudio del Evangelio del apóstol Juan. Salió tras el arroyo de Cedrón. Cedrón es un valle ubicado entre Jerusalén y el Monte de los Olivos. En la parte inferior de este valle se forma un río solo tras las lluvias torrenciales del invierno. La ubicación de este arroyo indica que el Señor Jesús salió de Jerusalén. Y aunque este arroyo no lo mencionan los sinópticos, el evangelista Lucas anota esta su salida de la ciudad con sus discípulos. Tras la resurrección de Lázaro, el apóstol Juan menciona la gran cantidad de personas en la ciudad por la Pascua. Y esta podría ser la razón por la que el Señor no se quedó en Jerusalén. Hay aquí un paralelo entre este acto del Señor con el episodio del rey David durante la conspiración de Absalón. Por este arroyo de Cedrón pasó el rey David huyendo de Absalón, y ahí supo de la traición de Ahitofel, su consejero, quien se había unido a la rebelión de Absalón. De esta manera, Ahitofel pasa a ser tipo de Judas Iscariote. El paralelismo es tal que ambos terminaron suicidándose. Estaba un huerto. En griego, la palabra huerto da la idea de jardín, plantación o arboleda. Los sinópticos indican que el huerto estaba en una aldea llamada Getsemaní. El evangelista Lucas especifica que estaba ubicado en las faldas del Monte de los Olivos. De aquí que el apóstol Juan indica que estaba al otro lado del torrente de Cedrón. Por la expresión entró Jesús, puede decirse que el huerto estaba cercado con algún muro o vallado. Pero el Señor no entró a protegerse, sino a prepararse mediante la oración para su muerte vicaria. El evangelista Lucas señala que durante la semana de aquella Pascua, el Señor Jesús pasaba las noches en el Monte de los Olivos. Esto coincide con lo que el apóstol Juan dice, que el Señor iba ahí muchas veces. Judas sabía de aquel lugar. El apóstol Juan indica que estaban presentes todos los discípulos del Señor, excepto Judas Iscariote, de quien solamente dice sabía de aquel lugar. Al señalar que el Iscariote sabía dónde localizar a Jesús, el apóstol Juan aclara que no estaba con Jesús, sino que ya formaba parte de los enemigos del Señor. En su narración, el apóstol Juan no menciona la agonía del Señor,
Señor que los sinópticos enfatizan, pero desde el capítulo 12 señala la angustia del Señor y la profundidad de su aflicción por la proximidad de sus sufrimientos y muerte. Y en el capítulo 17 da a conocer gran parte de su oración en el huerto, de la cual los sinópticos establecen que su duración fue como de 1 hora. Tomando Judas. La acción de Judas se limitó a indicar el camino a los pontífices y fariseos, pero al ir al frente daba la impresión de comandar la operación. Los sinópticos relatan que el Señor Jesús advirtió a sus discípulos: levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Por su parte, y tomando en cuenta que el Señor Jesús le dijo diablo al Iscariote, el apóstol Juan indica que el Señor les previno diciéndoles: viene el príncipe de este mundo. Así, Judas Iscariote, el que anda en la noche y sin luz, representa a los poderes de las tinieblas del mundo, cuya hora ha llegado, y los personifica. La luz de las antorchas con las que se guiaba solo resalta la oscuridad espiritual en la que Judas anda y que empareja con las armas de la muerte que empuña, compañía de soldados y alguaciles. Judas Iscariote buscó al Señor acompañado de soldados romanos y de los guardias del templo. Es interesante notar cómo en el mundo los grupos antagónicos se unen para hacer maldad, tal y como lo describe el salmista. Los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Y los primeros cristianos especificaron que verdaderamente se juntaron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, al cual ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y los pueblos de Israel. Los sinópticos no mencionan explícitamente tropas romanas, pero las aluden al mencionar el uso de espadas y al decir que el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores, es decir, de los gentiles. Una legión romana estaba compuesta por 6,000 soldados, divididos en 10 compañías. Esto implica que Judas se hizo acompañar de entre 200 y 600 soldados. Además de los guardias del templo, el apóstol Juan dice que esta compañía iba liderada por un tribuno. Del rey David se dice que en la conspiración contra él se levantó al arroyo de Cedrón acompañado por 600 amigos. Pero a diferencia de David, el Señor Jesucristo no iba huyendo y no fue acompañado, sino escoltado por 600 enemigos. Esta cantidad de soldados, que a nosotros nos parece exagerado, nos hace saber lo peligroso que resultaba el Señor Jesús ante las autoridades de Israel, tanto políticas como religiosas. Esta percepción de peligro, aunque falsa, se debe a la gran multitud de discípulos que seguían a Jesús, confesándole como el Mesías. Y en el ámbito espiritual, esto retrata la intensidad de la violencia en el mundo y la magnitud del odio contra Jesús, y también destaca la naturaleza represiva del maligno en el mundo. El evangelista Lucas hace referencia a recientes revueltas judías contra los romanos, y Josefo, el historiador judío, dice que estas revueltas fueron en gran cantidad. Estas latentes revueltas son otra razón para que los judíos y romanos extremaran precauciones ante Jesús. Este pánico ya lo había expresado Caifás tras la resurrección de Lázaro. Por tanto, hubo una necesaria colaboración entre Pilato y el Sanedrín en el prendimiento del Señor Jesús, por aquello de un motín. Los evangelios sinópticos dicen que Pilato ya estaba enterado de que se le acusaba a Jesús.
y que ante él cambió de opinión y buscó liberarlo. Los pontífices. En el original griego literalmente dice los sacerdotes gobernantes, es decir, los sumos sacerdotes. El evangelista Lucas también afirma la presencia de estos sumos sacerdotes en este asalto contra Jesús para apresarle. ¿Por qué los evangelios mencionan este cargo en plural? No es que en este momento hubiese más de un sumo sacerdote, sino que el Imperio Romano se adscribió la autoridad de cambiar al sumo sacerdote a su discreción. Pero en Israel el cargo de sumo sacerdote era vitalicio, por lo que todo el que hubiese sido nombrado, aunque no estuviese en funciones, era considerado pontífice. Josefo y el Talmud atestiguan esta costumbre. También se incluía en esta categoría a los miembros de las familias saduceas, entre las cuales se elegían a estos jerarcas, así como a los titulares de cargos sacerdotales. Según el apóstol Juan, la orden de aprehensión del Señor Jesús partió tanto de los saduceos como de los fariseos, y ambos grupos no solo daban seguimiento al Señor, sino también a los primeros cristianos, por lo que muchos de ellos creyeron en el Señor, sabiendo todas las cosas. El Señor no solo estaba enteramente consciente de los sucesos, sino que también estaba en el pleno uso de su presciencia. Así, supo de la llegada de Judas Iscariote aún antes que éste apareciera. Judas Iscariote sabía del ingreso rutinario del Señor en el huerto, y el hecho de que el Señor no cambiara esta rutina muestra que estaba en completo control de la situación y que todo era según el plan salvífico de Dios Padre para con los seres humanos. El Señor Jesús le hizo saber a Pedro que no había necesidad de llevar una compañía de soldados para prenderle, porque si él no hubiese querido, ni con todo el ejército romano lo habrían prendido. Y en 2 ocasiones el apóstol Juan dijo que no podían prenderle porque no había llegado su hora. Se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? El apóstol Juan omite el detalle del beso de Judas y en su lugar indica que el Señor se adelantó a los hechos. El apóstol Juan no niega que haya sucedido lo de Judas, solo enfatiza la iniciativa del Señor Jesús y hace notorio el carácter voluntario de su muerte. La traición del Iscariote ya la ha remarcado con la simbología del arroyo de Cedrón y con la figura de los 600 soldados que le escoltaron. Así pues, el apóstol Juan presenta al Señor Jesús como consecuente con lo que él ha predicado. Él había dicho: el asalariado ve venir al lobo y huye, pero yo pongo mi vida por las ovejas. Así que no solo enfrenta la situación, sino que le sale al paso. Y preguntó a sus enemigos: ¿a quién buscáis? Con la misma autoridad, atención y soltura con la que lo preguntó a sus amigos. Pero a sus enemigos el Señor les preguntó 2 veces: ¿a quién buscáis? Para evidenciarles lo impotentes que eran ellos ante Él y que no tenían autoridad sobre Él si no les fuese dada de arriba. Jesús Nazareno. El apóstol Mateo dice que el Señor Jesús habitó en la ciudad que se llama Nazaret para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Resulta que el apóstol Mateo hace un juego de palabras, ya que el vocablo hebreo Nezer, que se traduce como Nazaret, significa retoño, que es la manera en que el profeta Isaías presenta al Mesías, por lo que más que indicar su residencia en Nazaret de Galilea, es el título que indica la calidad de Jesús como el Mesías, el Rey de los judíos. De aquí que los espíritus malignos le identificaron
bautizaron como nazareno. Y aunque al ciego Bartimeo le hablaron de Jesús Nazareno, él lo llamó hijo de David. De la misma forma, los que iban a Emaús hablaban de cómo esperaban que Jesús Nazareno redimiese a Israel. Pero aquí, puesto en boca de sus enemigos, se relaciona la captura de Jesús con un criterio político y militar, acusándolo de sedicioso. Por esto, Pilato igualó al Señor Jesús con el sedicioso y homicida Barrabás, aunque luego, con el título en la cruz, reconoció a Jesús Nazareno como Rey de los judíos. Yo soy. El Señor Jesús acepta el título de Rey de los judíos y se identifica a sí mismo como tal, sin intermediarios, sin rodeos, sin evasiones, sin preguntas y sin violencia. Más adelante, ante la pregunta del sumo sacerdote sobre su calidad de Mesías, el Señor le respondió de la misma forma, firme y claramente. Judas estaba con ellos. Esta es la última vez que se menciona a Judas Iscariote en el Evangelio del apóstol Juan, y su figura queda dibujada como siendo parte de los enemigos de Jesús en el momento decisivo, cometiendo traición y persistiendo en ella, y alineándose con Satanás, el mentiroso, ladrón y homicida por excelencia. Volvieron atrás y cayeron. Hay una tradición judía atribuida a un escritor judío llamado Artapano, que vivió en el siglo II a.C., que cuando Moisés pronunció el nombre de Dios, el faraón cayó de espalda. Quizá por esto muchos arguyen que el Señor usó aquí el nombre divino. Sin embargo, a la luz de las profecías, lo sucedido a los soldados y perseguidores se debió a la vergüenza y confusión. Dice la profecía: cuando se juntaron contra mí los malignos para comer mis carnes, mis angustiadores y mis enemigos tropezaron y cayeron. Otra profecía dice: sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida, sean vueltos atrás y avergonzados los que mi mal intentan. Los captores del Señor no esperaban que Él estuviera ahí, sino que hubiese escapado como era lo normal. Pero al verle se asustaron y experimentaron pánico y miedo profundo. A pesar de la cantidad de soldados con los que se acompañaron, retrocedieron y cayeron a tierra. Esto muestra el terrible miedo con el que iban, aunque su espanto era injustificado. También manifiesta la incapacidad de sus enemigos de causarle daño al Señor, por lo que es evidente que no lo apresan, sino que Él es quien se entrega, porque la hora había llegado. Esto también nos recuerda el deseo de poder estar en pie cuando Él venga en su gloria y no salir avergonzados de delante de su presencia, lo cual implica que si nosotros, siendo pecadores y llenos de maldad y de iniquidad, intentamos estar en pie delante de Jesús, no podremos a causa de nuestro pecado, sino que caeremos avergonzados delante de Él. Pero poderoso es el Señor, dice el apóstol Pablo, para mantenernos en pie. Pidamos pues que el Señor nos mantenga en pie delante de Él. Dejad ir a estos. El Señor Jesús no perdió el control ni se ofuscó, sino que estaba manejando los acontecimientos según lo previsto por Él y a como Él quiso. Y en lo primero en que se asegura es en la seguridad de los suyos. De hecho, ninguno de los evangelios habla de alguna acción de los militares o de los sacerdotes contra los discípulos. Por esto ninguno de sus discípulos fue juzgado ni muerto junto con el Señor. De haber resultado así, se hubiera degradado el carácter salvífico de su muerte y no se hubiera dado la predicación a las naciones, para que se cumpliese lo que Él había dicho. Aquí el apóstol Juan establece que la palabra de Cristo Jesús es la misma palabra de Dios y enfatiza la divinidad de Jesús más que su oficio profético. El Señor Jesús había expresado que la voluntad del Padre era
que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Por lo que en su oración sacerdotal dijo: a los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió. Estas palabras del Señor Jesús, el apóstol Juan las equipara a las Escrituras, diciendo aquí que sus palabras se cumplieron. Por esto hay quienes traducen esta frase así: lo que había dicho tenía que cumplirse. Más adelante el apóstol Juan menciona el cumplimiento de otra palabra del Señor Jesús. Esta perspectiva del cristianismo primitivo llevará al reconocimiento posterior de los escritos apostólicos, de lo que ahora conocemos como Nuevo Testamento, como libros tan inspirados y equiparables al Antiguo Testamento. La base de esta perspectiva es el hecho que las palabras que el Señor Jesús dice son las que el Padre le ha dado que hable, y que la revelación dada por Cristo Jesús es mayor que la de Moisés.